Hola, bienvenidos al curso de herramientas informáticas. Hoy vamos a ver el tema errores en los datos. Cuando estamos ingresando fórmulas en una celda de Excel, podemos cometer algunos errores. Cuando esto ocurre, Excel nos da una propuesta de corrección de los datos. Ocurre por lo general cuando nos falta cerrar un paréntesis o poner un operador. Excel nos ofrece una posible solución, en este caso, por ejemplo, acá al ingresar esta fórmula, falta el paréntesis, Excel nos propone la corrección cerrando el paréntesis y nos pregunta si desea aceptar la corrección. Si esto es lo que necesitamos, simplemente aceptamos, si no, rechazamos la propuesta. Cuando estamos ingresando fórmulas, por lo general, Excel también nos va a ofrecer un mensaje de error cuando no hacemos la fórmula, cuando la fórmula adyacente no tiene la misma correspondencia. Recordemos que en Excel debemos trabajar por medio de registros y se elabora la fórmula en la primera fila y luego se copia. En este caso, Excel también nos va a dar el mismo mensaje de error. También podemos observar que cuando nos presenta error, por ejemplo, acá vemos un error, un mensaje de error, nos muestra un puntico verde donde hace referencia, nos muestra numeral y un texto con un error. A continuación nos muestra acá el interrogante diciéndonos que tenemos un error en esta celda. Él nos va a decir, tenemos un error de referencia de celda no válida. Entonces, cuando aparece este texto ref, significa que estamos haciendo referencia a una celda que no es válida. Él nos dice, quiere ayuda sobre este error. En último de los casos, que después de revisar la fórmula, vemos que no logramos dar qué es lo que pasa, pues le vamos a decir que ayuda sobre este error y Excel nos va a mostrar un paso a paso con unos ejemplos de cómo corregirlo. También nos va a decir que omitamos el error si vemos que realmente lo podemos omitir, no tiene consecuencias, o lo vamos a corregir desde la barra de fórmulas. También podemos comprobar cada uno de los errores. En este caso, vamos a hacerlo desde la barra de fórmulas, podemos darle aquí simplemente modificar en la barra de fórmulas, igualmente que venir acá a la barra de fórmulas también y corregir el valor. Aquí estábamos sumando lo que hay en A12 y A13 y lo estábamos multiplicando por una celda que ya no existe. Entonces simplemente vamos a modificarla por esta que hay acá al ladito, por B14. Entonces, al darle a aceptar, el error se corrige. Cuando el valor es muy grande, Excel nos aplica el formato de notación científica. Por ejemplo, el resultado de esta fórmula es 9 a la 15. Entonces simplemente vamos a cambiar un formato. Le voy a poner acá, por ejemplo, este de pesos. Aquí nos aplica otro mensaje de error. Este mensaje de error numeral, que la celda nos aparece toda completa, llena del carácter número, se corrige simplemente ampliando la celda. Entonces, cuando vemos es el mensaje de error que con más frecuencia ocurre, entonces la solución es ampliar la celda. También nos va a mostrar el carácter número cuando estamos cuando estamos restando celdas, fechas negativas. Cuando vamos a trabajar con fechas, primero de la fecha mayor se resta la menor. Si hacemos la operación a la inversa, también nos va a dar el mismo mensaje. Hay otro tipo de errores, como los que encontramos acá en esta tabla, valor. Entonces, por ejemplo, valor
significa que el dato que tenemos ahí, que hemos introducido, es un argumento o un operando que no es válido, no es numérico. Entonces simplemente estamos sumando, por decir valores. Tenemos que mirar qué valores son los que estamos sumando, dividiendo, los que tenemos en la fórmula, y lo corregimos cambiando el dato. Vamos a observar, por ejemplo, acá qué ocurre con estos datos de A12, de A13, lo que tenemos acá en A13 dividido B12. Bueno, entonces le damos clic acá. Vamos entonces a mirar qué nos ocurre y vemos que estamos dividiendo un número muy amplio por 12. Entonces, por una O. Observen que aunque aquí parece que fuera un 0, realmente la celda B12 es una O. Entonces, ¿cómo la corregimos? Vamos a cambiarla por un 0. Listo, pero aparece inmediatamente otro tipo de error. Miren, acá nos aparece un error porque nos dice que este mensaje, este dato que hay ahí, no tiene el mismo formato de texto del que lo precede, de este dato que tenemos acá en A12. Y a la vez, donde estábamos trabajando la fórmula, en C18, nos cambió el mensaje de error, que era valor por división por 0. Nos está indicando que la división por 0 no existe, por lo tanto es un error, entonces necesitamos cambiar el valor. Entonces, si lo cambiamos, digamos que es un 10, vamos a mirar que ya nos da el dato correcto. Voy a cambiar este 10 por un 1000 para que bajemos el valor, cambiémosle formato, pongámoslo en número. Bueno, me cambió a numeral, entonces simplemente amplío. Bueno, observemos este mensaje de error valor que tenemos en la celda C19. La fórmula está sumando el contenido de la celda A11 con B11. Si revisamos qué hay en A11 y en A11 y en B12, observamos que es texto. En A11 tenemos un título de datos numérico. Acá tenemos otro título de dato no numérico, entonces está sumando texto. Por lo tanto, parece que el error está en que esas no eran las celdas respectivas, sino las correspondientes a la fila 12. Bueno, entonces cambiamos el dato por el contenido de lo que hay en A12 y el contenido de lo que hay en B12. Entonces es la suma de A12 más B12. Cuando le damos a aceptar, ya nos aparece el resultado, desaparece el error. Entonces, recordemos, nos aparece valor cuando estamos sumando o estamos haciendo operaciones con datos que no son numéricos. Veamos el mensaje de error nombre. Ocurre cuando estamos en la fórmula haciendo referencia a un nombre de función o a un nombre de celda que no es válido, que no existe. Por ejemplo, en este caso estamos sumando el dato 1 más B13. El texto dato 1 no corresponde a ninguna función y significa que no hay ninguna celda nombrada como dato 1. Para corregirlo, tendríamos que revisar y nombrar primero la celda. Por ejemplo, dato 1
estamos sumando A13 y B13, significa que lo que tenemos en la celda A13 se llama dato 1, entonces hay que nombrarlo. Hay que nombrarlo, habíamos olvidado nombrarlo, entonces observemos que se corrige el error. Veamos este otro mensaje de error. Sumar. Está sumando lo que hay en A12 y en el rango A12 a 13. Observemos que sí son números, pero por lo tanto la función no se llama sumar, se llama suma, es el nombre correcto, entonces corregimos el nombre y le damos a aceptar. Entonces, el mensaje de error nombre nos aparece cuando hacemos referencia a nombre de celdas o de función que no existe. Veamos de nuevo este otro mensaje de error, div, la 0, significa que estamos dividiendo por 0, lo cual es un error, entonces vamos a revisar. Ocurre mucho también cuando hacemos referencias a celdas vacías. En este caso, por ejemplo, estamos dividiendo lo que hay en A13, que es este valor, por el valor que hay en A12, que es un 0. Entonces, habría que revisar cuál es el dato correcto que iría en la celda A12. Cambiémoslo por un 10 y corregimos el error. Veamos este otro mensaje. Acá estamos dividiendo a 13, que es este valor que tenemos acá, por C12. Y veamos que en C12, en la celda C12, está vacía. Entonces este mensaje de error ocurre mucho cuando hacemos referencias a celdas que no contienen datos. Entonces para corregirla sería simplemente o cambiar la posición o ingresar el valor en C12. Voy a ingresar el número 100. ¿Sí? Entonces queda corregido. Veamos el mensaje de error NA. Significa no aplica. Es un dato que estamos buscando y no se encuentra. Por lo general es cuando estamos utilizando funciones de búsqueda y referencia o funciones de bases de datos que nos dice que el dato que estamos buscando no lo encuentra. Por ejemplo, en este caso, con la función buscar B, le estamos diciendo que busque lo que hay en A18. Y en A18 está este valor que es el 1. Le estamos diciendo que lo busque en el rango de A6 a B8. Entonces veamos qué hay en A6. A6 a B8 tenemos esta tablita. En esta tabla que nos traiga la columna 2, que sería el valor. Bueno, observen que lo que hay en A18, que es un 1, no se encuentra en esta tablita, por eso nos dice no aplica, pero si cambiamos el dato 1 por un valor que aparezca en la tabla, observemos el 2, entonces nos trae el respectivo valor del código 2 de la columna 2. Veamos este otro mensaje de error de no aplica. También hace referencia a la función buscar B, nos dice que está buscando lo que hay en A19, que es este 1, y lo está buscando en el rango de A7 a B9, lo está buscando en este rango, incluyendo este de abajo, ¿cierto? Hasta B9, y le está diciendo que nos traiga el 2. Entonces, ¿cómo lo podríamos corregir? Podríamos pensar en que acá faltó en esta tablita el dato 1 y pongámosle un valor que sea, digamos, 300. Entonces, ahí nos trae el dato respectivo.
El dato respectivo no estaba incluido en la tabla, aunque marcaba el rango, no estaba incluido dentro de él. El error de referencia ocurre cuando en una fórmula estamos referenciando unas celdas que ya no existen o estamos buscando un dato en una celda que no corresponde. Por ejemplo, tenemos la función de buscar B. La función buscar B me dice que está buscando lo que hay en A18, que es este valor, lo está buscando en el rango de D6 a E11. D6 a E11 lo está buscando en esta tablita que tiene 2 columnas y nos dice que tomemos el dato que encontramos en la columna 3. Como vemos en la columna 3 no existe dentro de este rango, por lo tanto nos aparece el error de referencia. ¿Cómo se corrige? Simplemente cambiamos por el número de columna respectiva. También tenemos un error de referencia cuando hemos eliminado una fila, una columna y ya el valor no existe. Hemos visto los diferentes errores que se nos presentan al introducir fórmulas en Excel y cómo corregirlos. El principal, la celda que nos aparece con el carácter número. Significa simplemente que hay que ampliar la celda para que el dato pueda ser mostrado en ella. También el que hace referencia a números, estamos sumando números y encuentra un valor, un texto. Es importante notar que aunque veamos el número en la celda, como observamos en el 0 que nos aparecía una O cuando el punto decimal no es el separador, no es el punto decimal correcto, que nos va a aparecer también este mensaje de error.